Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gloria al Señor, amén, por estar reunidos una vez más en la casa del Señor. Vamos a hacer una oración para poder entrar en este tiempo de meditación esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitamente gracias porque nos das el privilegio, Señor, de poder estar en tu casa esta noche, Señor amado, para glorificar tu nombre, pero también para estudiar tu bendita y tu gloriosa palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús y te ruego, Señor, que pongas, Dios mío, en mi boca, Padre Celestial, la palabra, Señor, revelada en el nombre de Jesús, y que nos bendigas de una manera sobrenatural, Señor. Necesitamos esa palabra para crecer en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que es útil para enseñar, corregir, instruir en toda justicia, Señor, a fin que el hombre de Dios, Señor, sea catartizado, perfeccionado, Señor, instruido en toda buena obra para tu gloria. Así que nosotros también lo necesitamos esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo suplicamos, Señor. Amén, amén y amén. Abra su Biblia en el libro de Esdras. Libro de Esdras, quiero leerlo en esta versión. Dice de la siguiente manera la palabra: entonces se levantó Jesuá, hijo de Hasadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, Sealtiel, y sus hermanos, y reedificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre el holocausto conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos de nuestra vida espiritual, debemos de tomar en cuenta que el tabernáculo de Moisés, ese tabernáculo, esa imagen que usted ve ahí, es una figura, es una sombra. Ya lo he repetido en algunas ocasiones, pero vuelvo a poner el cimiento. O no cimiento, ¿verdad? Sino que vuelvo a repetirle la idea, porque definitivamente para nosotros, hermano, para usted no debería ser gravoso, ¿verdad? Y para nosotros, gloria a Dios, tampoco lo es, sino que para usted es un beneficio. Entonces, el tabernáculo de Moisés es la figura, es una sombra de lo que iba a ser la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que vemos ahí. Pero la iglesia de Jesucristo no son cuatro paredes. La iglesia de Jesucristo somos nosotros. Usted, cada uno de nosotros, es la iglesia de Jesucristo, que al final todos componemos una estructura espiritual que se le llama el cuerpo de Cristo, su novia, su iglesia. Entonces, al ver esta figura, debemos de entender de que las cosas que se establecieron ahí no fue al azar. No fue al azar. Moisés tuvo que pasar muchos días en el monte y se le dio un plano, se le dio un diseño, y el Señor le dijo: tal y como te lo he mostrado, así lo harás. Era tan importante esta obra que la Biblia dice que no era cualquiera el que podía trabajar en esa obra, sino que la Biblia dice que llamaron a los más expertos que había en Israel en ese momento, para que pudiesen trabajar el oro, la plata, la madera, la tela, etcétera. ¿Cuántos alaban a Dios? Y es más, no solamente la Biblia nos enseña, no solamente que eran expertos, sino que el Señor puso espíritu de sabiduría sobre esos hombres, porque no se podía hacer una obra que iba a ser figura y poderosa en lo espiritual si no llevaba el sello de Dios en las manos de aquellos que estaban haciendo este tabernáculo. Por eso es poderoso realmente.
Comienza la estructura, el tabernáculo, usted sabe, está compuesto de 3 cosas, etcétera. Pero lo que me llama más la atención es que el tabernáculo tiene, gloria a Dios, 3 altares que son importantes. Número 1, el altar del holocausto o altar de bronce. Número 2, el altar del incienso. Y número 3, el altar del propiciatorio. Porque la tapadera de el arca del pacto se volvía en un momento dado, una vez al año, se volvía un altar sobre el cual se depositaba sangre y el sacerdote hacía expiación una vez al año por él y por todos los demás. Pero fíjense qué interesante que eran 3 altares. 3 altares. ¿Por qué es tan importante? Porque en el altar se hacen o se realizan muchas cosas. Si lo vemos de este punto de vista, se realizan sacrificios. El altar es una figura de oración. El altar es una figura de adoración. El altar es una figura de abnegación, por tanto, obediencia también. Gloria al nombre del Señor. El altar es una figura de servicio, donde tenían que servir los sacerdotes todo el tiempo, intercediendo por el pueblo del Señor. Entonces, si lo vemos de este punto de vista, el altar era un objeto, era una estructura que no estaba hecha al azar. Es más, la Biblia dice que Abraham, hermano, edificó altar, por lo menos 4 altares. Isaac edificó altares, por lo menos se conocen 2. Jacob edificó altares, se conocen que hizo por lo menos 3. Y así cada hombre de Dios edificaba un altar. Entonces, cuando el pueblo llega al desierto para adorarlo, no se podía adorar si no había altar. ¿Cuántos alaban a Dios? No se podía adorar si no había altar. Entonces Dios le levanta un altar, 3 altares en un solo tabernáculo, en un solo templo, para que ellos, gloria a Dios, hicieran diferentes funciones. Si hablamos del altar de bronce, o gloria a Dios, o del holocausto, es el altar de la muerte, es el altar del sacrificio. Y Pablo habla de ese sacrificio en Romanos capítulo 12, verso 1. Los ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo vivo, santo, agradable delante del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Que es vuestro culto racional. Luego vemos el altar del incienso, ya nos habla de oración y de adoración. ¿Cuántos alaban a Dios? Y lo último vemos el altar, gloria a Dios, del propiciatorio, que podemos ver ahí una entrega total, gloria a Dios, en la presencia del Señor. Entonces era muy importante esto. Y como era muy importante, gloria a Dios, hay un gran problema con el altar, o se forma un gran problema alrededor del altar. Como era muy importante, constantemente Satanás hizo que ese altar fuese destruido o apagado, porque el altar debía de permanecer constantemente encendido. Tanto el altar del holocausto como el altar del incienso debía ser constantemente encendido. Así como la lámpara que estaba de 7 brazos tenía que permanecer encendida, todo ello tenía que permanecer encendido. Bendito sea Dios. Ahora, entonces Satanás le tira mucho al altar, porque el altar es sacrificio, el altar es oración, el altar es obediencia, el altar es adoración, es abnegación, es servicio continuo. Gloria a Dios. El altar, gloria a Dios, representa la llama encendida del Espíritu Santo en los cristianos. Entonces, ese altar sufría, por ejemplo, de apagones. El altar se puede apagar. El altar se puede desusar, o sea, dejarlo de usar. El altar se puede mal usar, porque una cosa es dejarlo de usar y otra cosa es mal usarlo. El altar se puede abandonar. El altar se puede despreciar y también se puede destruir. Por esta razón, yo quisiera esta noche, gloria a Dios, hablar bajo esta temática que yo le he titulado
restaurando el altar, restaurando el altar. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, ¿cómo puedo yo saber que mi altar está destruido? ¿O cómo puedo saber de que yo no estoy usando mi altar o lo estoy usando mal? Simple y sencillamente nos debemos de dar una revisada en nuestro ser, en nuestra vida, y ponernos, gloria a Dios, a meditar con seriedad, humildad y sinceridad delante de la presencia del Señor. Si estamos realmente orando lo suficiente, si estamos adorando correctamente y lo suficiente, si estamos sirviéndole al Señor lo suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, le mostré el texto de Esdras, donde dice que los sacerdotes, X sacerdotes, se fueron y reedificaron. Y esa palabra reedificar es la palabra vaná, que lo que quiere decir es restaurar, quiere decir, hermano, reedificar, edificar, construir, etcétera. Ellos estaban, en otras palabras, restaurando el altar de Israel. ¿Por qué? Porque recuerde usted que cuando Israel se lo llevaron a Babilonia, cuando Nabucodonosor sitió Israel y se los llevó cautivo a Babilonia, y ese Israel quedó destruido, devastado. Entraron al templo, lo destruyeron el altar, se llevaron todos los utensilios a Babilonia, y eso estaba hecho un desierto. Pero con el decreto de Ciro, dice la Biblia, que Nehemías, Esdras y otros comenzaron a irse poco a poco, hermano, una migración nuevamente a Israel. Israel ya estaba ahí, ya estaba colocado, pero hacía falta algo, y era el templo del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, pero me llama la atención que la restauración nunca comienza de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire lo que sucedió. Esa restauración, número uno, tendría que comenzar por el altar. ¿Por qué? Porque restaurando el altar se restaura el culto. Vuelvo y repito, restaurando el altar se restaura el culto. ¿Cuántos alaban a Dios? Si tenemos una iglesia grande, hermosa, hermano, maravillosa, unas paredes espléndidas, un espacio glorioso, pero no hay altar, hermano, de nada sirve. ¿Cuántos alaban a Dios? De nada sirve. Entonces a ellos de nada les servía, hermanos, comenzar a construir puertas, murallas, hermanos, comenzar a construir el templo, si no estaba lo principal, si no estaba, gloria a Dios, el altar del sacrificio, donde comenzaba el servicio, el culto, la adoración al Señor Jesús, a Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos alaban a Dios? Luego de eso ellos restauraron el templo. Y aquí viene una enseñanza muy hermosa. No se puede restaurar tu vida si no restauras altar. Muchos se afanan, quizás por vestirse adecuadamente y quitarse muchas cosas de encima para poder aparentar una santidad. Pero si no se restaura el altar, tarde o temprano vamos a perder nuevamente, gloria a Dios, la visión de la restauración. Se tiene que restaurar primero el altar, porque de ese altar, gloria a Dios, procede la obediencia, la santidad, la abnegación, gloria a Dios, entregarse totalmente a Dios. Y cuando ese altar esté encendido y ha recibido el Señor olor fragante delante de su trono, entonces viene una restauración de, gloria a Dios, el templo, y por último una restauración de las murallas de toda la ciudad, para que esté, gloria a Dios, reservada esa ciudad. ¿Cuántos alaban a Dios? Dentro de una iglesia lo primero que se tiene que restaurar es la oración. Comúnmente nos gustan los cultos, nos gustan los servicios, nos gusta cantar y cantar y cantar y cantar y cantar, hermano. Podemos pasar 2, 3 horas cantando, hermano. Le damos 20 minutos a la prédica y menos todavía a la oración y a la adoración. Y llegamos a la casa y pregunta: ¿cómo estuvo el servicio? Alegre. Pero no cambiamos. ¿Por qué no cambia la persona? Porque si no tiene altar, no tiene altar. ¿Cuántos alaban a Dios?
Entonces se comienza por el altar. Ahora, yo quisiera, antes de entrar a ver cómo restauramos el altar, quisiera, hermano, enseñarles un poco acerca de las formas en que el altar se puede destruir. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? De las formas que el altar se puede destruir. Tenemos algunas, porque son muchos versículos, son muchas cosas, pero quiero tocar únicamente tres, de una manera así leve, primero Dios, para poder enseñar esto. Porque nosotros espiritualmente, el problema es que, voy a decir esto, el problema es que Israel sí se daba cuenta que su altar estaba destruido de alguna manera, porque era un altar físico. Pero en la iglesia muchas veces no nos damos cuenta que nuestro altar puede estar dañado y no nos damos cuenta porque es algo espiritual. Y conforme va pasando el tiempo nos vamos acostumbrando a una vida, hermano, totalmente de desuso espiritual. Pero como pertenecemos a una iglesia, como tenemos membresía en esa iglesia y como vamos regularmente a escuchar al pastor, entonces pensamos que todo está bien, volvemos a casa y seguimos iguales. ¿Cuántos alaban a Dios? Y por eso necesitamos entender algunas cosas de por qué y cómo se destruye el altar. Miremos algunas cosas. Una de las primeras veces que yo encuentro en donde el altar se destruye, y es catastrófico realmente lo que sucedió, es aquí en 1 de Samuel capítulo 2 verso 29. Dice: entonces, ¿por qué menospreciáis mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué menospreciáis mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? ¿Por qué lo llamo que fue una de las temporadas más catastróficas? Porque para que este altar se volviera a restaurar, pasaron muchísimos años. Muchísimos años. Es más, podría decirse que hasta que Salomón construyó el templo, fue restaurado en su totalidad el altar del Señor. Imagínense qué impresionante. Aquí apenas Samuel estaba pequeñito, hermano, estaba creciendo. Samuel llegó a ser un hombre, Dios le habló. Llegó Saúl, hermano, Saúl permaneció mucho tiempo en el reino hasta que llegó David. David permaneció otro poco en el reino hasta que Salomón, gloria a Dios, hermano, tomó el reino. Y dice la Biblia que construye el altar, y ahí se construye nuevamente el altar del sacrificio. No tenían altares todo ese tiempo. Pero ¿por qué y cómo sucedió? Dice la Biblia que en ese momento estaba un hombre llamado Elí. Era del linaje de Aarón. Y estaban dos de sus hijos. Elí ya era muy anciano, pone a cargo a sus hijos, hermano, a que ministraran. Y yo le voy a decir una cosa, que porque nuestros hijos, porque los pastores tengamos hijos, no quieren decir que ellos fueron llamados al ministerio. Gloria a Dios, hermano, y pidámosle a Dios que el Señor llame a nuestros hijos al ministerio. Pero eso no quiere decir que porque yo soy pastor, entonces mi hijo es pastor. Puede ser que él haya sido ya llamado y esté siendo preparado, él, mi hija, qué sé yo, y puedan venir al pastorado. Pero eso no quiere decir que ellos sean pastores. Pero como aquí era por sucesión, ya el hombre estaba muy viejito y pone a dos de sus hijos, a Ofni y Finés. Y mire lo que sucede con estos hijos. ¿Por qué se destruye el altar? Número uno, estos hombres, dice la Biblia, 1 de Samuel capítulo 2 verso 12, que eran hombres impíos. Eran hombres impíos. ¿Qué es un impío? Aquel hermano que conociendo la palabra del Señor no vive la palabra del Señor. Aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace.
Aquel que le llama blanco, hermano, negro a lo blanco y blanco a lo negro. Aquel que cambia, hermano, la palabra del Señor a su favor, a su gusto y antojo, para poder hacer lo que se le da la regalada gana. Estos hombres, dice la Biblia, que eran impíos. Puede ser, hermano, que nosotros estemos caminando y reprendemos, reviramos en contra, hermano, de todo esto, pero puede ser que nosotros hayamos caminado hacia el camino de la impiedad, hermano, sin querer y sin darnos cuenta. Pero, hermano, entonces el altar se apaga, el altar, hermano, queda en desuso, porque, gloria a Dios, ya no le estamos dando el uso adecuado al altar, por cuanto no estamos haciendo las cosas correctamente. A su nombre. Número 2, no tenían conocimiento de Jehová. Ellos sabían el protocolo. Ellos sabían cómo cómo llevar a cabo las ofrendas, cómo mantener el tabernáculo, cómo hacer todas esas cosas que se tenían que hacer, porque era trasladado, transmitido de un hombre hacia otro, hermano, ese conocimiento. Pero el conocimiento que ellos no tenían era el del Señor. Podemos tener mucho conocimiento y saber que tenemos que venir a la iglesia, qué hacer en la iglesia, palmear, dar gloria a Dios, hermano, decir gloria a Dios, Él vive, etcétera, gritar, llorar y muchas cosas, conocer todo el protocolo que se hace dentro de la iglesia, hermano, pero muchas veces estamos alejados del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es aquel que nos da a conocer cuál es la voluntad del Padre. ¿Cuántos alaban a Dios? Y cuando conocemos cuál es la voluntad del Padre, vamos a hacer las cosas mejores que como las hemos estado haciendo. Hay gente, hermano, que hay algunos que le toquen el protocolo de iglesia a como lo lleva. Eso es, hermano, anatema delante de ellos. Pero que los que están pasando al frente anden, hermano, más perdidos que los perdidos, que los hijos de la llorona, no importa. Pecó el tecladista, pero hay que esté, porque si no se nos va. Pecó el hermano líder de hermano de qué sé yo, y no, hay pobrecito, hay que tratarlo con misericordia. Y ciertamente hay que tratar a la gente con misericordia. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero la Biblia dice: no llaméis bueno a lo malo, ni malo a lo bueno. Estos jóvenes tenían todo el conocimiento de cómo manejar el tabernáculo, pero no conocían al Dios de ese tabernáculo. Número 3, menospreciaban las ofrendas del Señor. Eso lo dice 1 Samuel 2:17. Menospreciaban las ofrendas del Señor. Dice que había una costumbre que cuando se echaba, hermano, en la olla la carne, venía uno de los sacerdotes con un garfio y lo metía, y lo que sacaba ese garfio, hermano, era para el sacerdote. Pero la Biblia dice que ellos decían: no, dame esto, y si no me lo das yo lo voy a tomar, porque ellos querían lo más gordo, lo mejor. No era lo que sacaba el garfio, sino lo mejor para ellos, y para Dios las obras. Qué triste ver a muchos cristianos, hermanos, que para Dios las obras. Ahí está, Señor, tú sabes, y eres misericordioso, y eres bondadoso, y eres lleno de amor, y tú me conoces que sí tengo para meterle 20 pesos al celular diario, pero para darte a ti 5 no tengo. Eso es terrible. Eso es terrible. ¿Cuántos alaban a Dios? Número 4, eran adúlteros y fornicarios. 1 Samuel 2:22 dice, gloria a Dios, que ellos, Samuel sabía y le decía a la gente: miré a tus hijos teniendo relaciones con las mujeres, viviendo con las mujeres que sirven en la puerta del tabernáculo.
Posiblemente al principio no eran casados, por eso puse fornicación, pero después, hermano, la Biblia sí dice que estaban casados, entonces ya se volvía un adulterio. ¿Cómo podemos destruir el altar del Señor? ¿Cómo podemos nosotros, hermano, arruinar el altar del Señor y que ese altar deje de arder y deje de ser agradable delante del Señor cuando nosotros adulteramos y fornicamos? Número 5, hacían pecar al pueblo. 1 Samuel 2:24 dice, ahí le estaba hablando Dios a Samuel y le dice, a Elí, y le dice: ¿sabes qué? El pueblo peca por lo que están haciendo tus hijos. Es triste que muchos cristianos no se den cuenta o no nos demos cuenta que cuando cometemos errores, y no es que no los podamos cometer, y no es que no, hermano, estamos exentos de cometer un error, un pecado. Ojalá no lo hagamos en el nombre de Cristo Jesús. Pero qué triste es que deliberadamente cometamos pecados y que la gente vea ese pecado. Y que la gente comience a hablar y decir: no, ahí no, ese que está predicando ahí, si supieran cómo es. Le conté de un tío mío que se subió a un bus y comenzó alguien a predicar de este lugar para Managua. Y comenzó alguien a predicar el evangelio y se oía tan bonito. Mi tío ya estaba tocado, hasta casi, hermano, ya estaba entregándole su vida a Cristo Jesús nuevamente. Y como es de costumbre, dicen: no, yo no vendo el evangelio, sino que el que me quiera dar una ofrenda, entonces yo se la recibo y que Dios lo bendiga. Y comenzó a pasar como con cara, hermano, de hambre seguramente. Y la gente, pues como lo vio predicar la palabra del Señor, le comenzó a dar. Y mi tío le dio. Y el que iba sentado a la par le dijo: ¿sabes qué? Cuando te bajes en la parada del bus y él se baje, síguelo y te vas a dar cuenta quién es él. Y mi tío dijo: bueno, lo voy a seguir. Y se bajó el hombre, los comenzó a seguir y se fue a meter a una cantina del Israel. Y mi tío se metió y se sentó con él y le dijo: qué bonito predicas la palabra del Señor, pero qué terrible lo que haces. Qué terrible es encontrar personas, hermano, que hacen pecar al pueblo porque viven una vida corrupta delante del Señor. Arruinan los altares de otros. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, pecan y a libre albedrío lo hacen afuera y todo el mundo lo ve, lo sabe. Y no es que cometamos pecado y lo queramos tapar, porque de la misma forma, hermano, las cosas son malas. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero hay, dice la Biblia, quienes se complacen en hacerlo. Y yo quiero decirte una cosa: no hay nada oculto entre cielo y tierra que Dios no revele y que no se sepa sobre esta tierra. Número 6, había una falta de palabra y de visión. 1 Samuel 3:1, cuando no hay palabra de Dios, cuando no hay visión del Altísimo, el altar puede ser destruido. El altar puede dejar de arder. Es más, una de las consecuencias de un altar que no arde es la falta de palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? Es la falta de revelación, es la falta de profecía. Y la Biblia dice: sin revelación, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Tenemos que buscar la revelación de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y si es en la palabra, que esa palabra, hermano, se nos sea revelado de tal manera que nosotros podamos encontrar el alimento que es para esta iglesia, que es para tu vida, que es para tu hogar. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque no podemos usar la visión de otro. Si Dios le dio una visión a otra iglesia de trabajar de una forma y le ha dado resultado, yo podría ser que digo: bueno, yo voy a agarrar las cosas buenas de él y de esa iglesia y la vamos a comenzar a poner aquí.
Pero si Dios es la visión que Él le dio, entonces a mí no me va a funcionar, porque yo tengo que buscar la visión que Dios tiene para nosotros, para esta iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Número 7. La lámpara estaba apagada. 1 Samuel 3:3 dice que la lámpara se apagaba por las noches. Yo encuentro en la Biblia que la lámpara jamás debía de ser apagada, sino que el sacerdote llegaba mañana y tarde a darle mantenimiento a cada lámpara, de tal manera que ninguna pudiese ser apagada, o que no pudiesen ser, apagadas todas, sino que iba y apagaba una, la limpiaba, le llenaba de aceite, la encendía y seguía con la segunda, con la tercera, con la cuarta, con la quinta, con la sexta, hasta que llegaba a la séptima, de tal manera que el fuego nunca se apagaba. ¿Y sabe qué sucedía en tiempos de Elí? Que la lámpara se apagó. Qué triste, hermano. Qué triste. Que cuando el altar se derrumba, la lámpara se apaga también. Número 8. Había iniquidad y habían blasfemado contra Dios. 1 Samuel capítulo 3, versos 13 y 14 dice, el Señor le dice a Elí, ya aquí él está hablando a Samuel, y a Samuel le dice: por cuanto los hijos de Elí han cometido iniquidad y han blasfemado mi nombre. Es que sabe que, hermano, una de las cosas que yo he entendido es que el pecado es progresivo. El pecado comienza como una pasión, se engendra el pecado engendra muerte, pero esa muerte no viene de la noche a la mañana. Esa muerte es un proceso, gloria a Dios, que, hermano, va como la luz de la aurora, pero esto es como que la luz se va retirando hasta que llega a las tinieblas completas y hay una muerte espiritual. Pero nótese bien lo que habían hecho ellos. Habían blasfemado contra Dios, haciendo todo esto anterior que ya hemos visto. ¿Qué más habían hecho estos hombres? Perdieron el sacerdocio. Ya no había altar. ¿Para qué querían sacerdocio? Si ya no había altar. Se perdió el sacerdocio. El sacerdocio, que es una figura de servicio. O sea, cuando nosotros dejamos de servir, destruimos el sacerdocio, destruimos el altar. Cuando alguien deja de servirle al Señor, destruye el altar de Dios. Perdieron el arca. 1 Samuel 4:11. Iban perdiendo la batalla contra los filisteos. Se les ocurrió la grandiosa y brillante idea que como ellos ya no podían hacer absolutamente nada, se fueron a traer el arca, y dice la Biblia que el arca la tomaron los filisteos y se la llevaron. Desde ese momento jamás volvió a estar en el tabernáculo, jamás. Por último, entonces murieron. La muerte espiritual es la causa de un altar apagado, de una lámpara apagada, de una vida, hermano, de pecado, de iniquidad, de blasfemias delante del Señor. Y por último, porque no queda ahí, ojalá que quedara ahí, hermano, dejaron una descendencia bajo maldición. Cuando la mujer de uno de ellos se dio cuenta que habían muerto, su suegro muere también. Ella da a luz, y cuando da a luz le pone a su hijo Icabod. Icabod significa sin gloria. ¿Qué quiso decir? Lo maldijo automáticamente. Y toda esa generación quedó bajo maldición por haber destruido el altar de Dios. ¿Cómo se destruye el altar de Dios? Siendo impío, no conociendo al Señor, menospreciando sus ofrendas, adulterio, fornicación, hermano, hacer pecar al pueblo, falta de palabra, falta de visión, hermano, lámpara apagada, iniquidad, blasfemia, hermano, pérdida del sacerdocio, o sea, del servicio, hermano, pérdida del arca que representa la presencia del Señor, y por último,
dejar una descendencia bajo maldición, destrucción del altar. ¿Cuántos alaban a Dios? Veamos otro rapidito. ¿Cómo se me fue el tiempo ya? Pero vamos a ir viendo. Primero Dios por lo menos llegó a algo. Primero de Reyes 18:30 dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a él, y él restauró el altar del Señor. Y mire cómo lo dice, que había sido demolido. Wow. Estaba demolido el altar del Señor. Ya vimos las causas allá, pero aquí podríamos ver otra causa. Número 1, aquí estaba Jezabel. Y aquí no les voy a dar en este momento, solo se lo voy a listar para no perder tiempo. Número 1, estaba Jezabel, que representa, hermano, matriarcado. Representa la autoridad que la mujer quiere tener sobre el hombre. Y la Biblia no lo dice de esa manera. ¿Cuántos alaban a Dios? Número 2, habían dado muerte a los sacerdotes del Señor. Número 3, había idolatría porque le hacían culto a Baal y a Sherim. Hermano, había muerte de los inocentes por quitarle una era, un pedazo de tierra y dársela al rey. Había muerte, hermano, por hechicerías, por brujerías, por un montón de situaciones. El altar había sido destruido por ese montón de cosas. Por eso cada cosa en su lugar. Y la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. La mujer debe estar sujeta a su marido como conviene, dice la Biblia, en el Señor. Su autoridad es una autoridad que Dios le ha dado, pero que no debe superar a la autoridad que se le dio a él, porque eso es lo que dice la Biblia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora hay que quitar la idolatría del pueblo de Dios. Hay que dejar de matar a los profetas. Hay que dejar de matar a los sacerdotes. Hay que dejar, hermano, a un lado toda hechicería, toda brujería, todo ocultismo y volverse a Dios. Pero ¿cómo se vuelve a Dios? Restaurando el altar. Restaurando el altar. Porque lo habían demolido. Jezabelita y todo el pueblo había demolido el altar. Veamos otro rápidamente. Segunda de Crónicas capítulo 29 verso 7 dice: y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Mire qué interesante esto. Es que cuando se apaga el altar, se apaga la lámpara. Apagaron la lámpara, no quemaron incienso. 3, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Señor. O sea, el altar aquí estaba en desuso. No lo usaban para sacrificar. Allá los hijos de Elí menospreciaban el altar. Allá, hermano, en tiempos de Elías estaba demolido. Y en tiempos, hermano, de estos sacerdotes, el altar no lo usaban. Cerraron las puertas, apagaron la lámpara, dejaron de hacer sacrificio. Vamos a darnos una vuelta por ahí, no hay ningún problema, démonos vacaciones. Mucho trabajamos, así que hay que tomar unas vacaciones. Pero ¿por qué había sucedido esto? Mire lo que dice en el verso 6. Dice: porque nuestro antepasado, número 1, rebelión. Rebelión. Cuando hay rebeldía, se destruye el altar o se puede dejar de hacer uso de él. La rebelión es comparada, hermano, a la hechicería, a la brujería. Es comparada a pecados tan horribles y tan, hermano, ofensivos delante del Señor, que nosotros en el nombre de Jesús deberíamos decirle al Señor: Señor, no, yo me humillo delante de tu presencia. Yo quiero aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, como me lo enseñaste en tu palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? E hicieron lo malo ante el Señor. Dice: le dieron la espalda al Señor. Y mire, vuelve a decir: y despreciaron el lugar
donde, hermano, Él reside, o sea, su casa. Menospreciaron la iglesia. ¿Sabe que cuando yo veo esto y me pongo a pensar en cuántos hermanos en Cristo, no estoy diciendo gente de afuera, hermanos en Cristo que han menospreciado este lugar, yo le digo al Señor, perdónalos. Porque nosotros, el pueblo de Dios, no deberíamos de menospreciar a nadie, sino decirle al Señor: Señor, bueno, si tú lo llamaste, Señor, pues hazlo prosperar. Y si no los has llamado, Señor, que ellos se vuelvan, se arrepientan y hagan las cosas bien, pero no menospreciar. No decirle a alguien: no vayas ahí porque ahí tal cosa. Eso es menospreciar la casa del Señor. Y mire lo que sucede cuando uno menosprecia la casa del Señor. ¿Sabe lo que sucede? El altar se apaga. A su nombre. Mire lo que dice. Entonces quiero que veamos cómo entonces restaurar el altar del Señor. Y yo acá me quiero quedar en una sola cosita, aunque después veamos y tengamos que, hermano, seguir estudiando esto en el nombre de Jesús. ¿Cómo restaurar el altar del Señor? Porque ese es el tema. Pero antes le quise dar cómo se destruye para que usted entienda, para los que nos están viendo, si hay alguien que ha cometido una de esas cosas que hemos estudiado anteriormente, pues que hoy le pueda decir al Señor: Señor, me arrepiento y voy como Elías a restaurar ese altar otra vez. ¿Cuántos alaban a Dios? Para comenzar, nosotros debemos de entender la palabra altar en sí. Yo le dije que el altar era algo importantísimo en el pueblo del Señor. Era tan importante que habían 3 altares en el tabernáculo. Era tan importante que vemos desde Abel, hermano, hasta Jesucristo, con altares físicos. Porque ahora la iglesia no tiene altares físicos, tiene altares espirituales. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces era importantísimo el altar. Como era tan importante, era importante la palabra en sí, lo que quería decir la palabra en sí, altar. La palabra altar viene de una palabra hebrea que es la palabra mezbeach. Mizbeach, altar. Esta palabra daba a entender o estaba relacionada con matanza, con dar muerte, con sacrificio. Pero para los israelitas esta palabra era tan importante que ellos la miraban, amado hermano, esta palabra ellos la miraban como un acróstico. Un acróstico es, hermano, la composición de varias letras, que cada una un nombre específico, pero que cada una de esas letras compone otras palabras que van relacionadas a la palabra con que se forma el acróstico. Entonces, para ello Mejilá estaba compuesta de 4 letras: la letra Yet, la letra Bet, la letra Zain y la letra Mem. Para ellos la letra Het era la composición de una palabra que ellos le decían Hajim. Para ellos la letra Bet era la palabra Berajá o Beraká. La letra Sin era la palabra Sehut. Y la letra Men era la palabra Mejilá. Cada una de esas palabras componía el altar. Podemos decir que la composición del altar espiritual, hermano, la sustancia de ese altar espiritual que cada uno de nosotros reside en cada una de esas 4 palabras. La palabra Hayim significa vidas. La palabra Berajá significa bendición. La palabra Sehut significa buenas obras. Y la palabra Mejilá significa perdón. En base a estas 4 palabras se debe de restaurar el altar de Dios.
Como el hebreo no se escribe como lo escribimos nosotros, de izquierda a derecha, sino que se escribe de derecha a izquierda. Por eso comencé con la palabra Hayim. Y solo quiero dejarle esto en su corazón para que usted comience a trabajar y a ver, averiguar, hacerse un examen si realmente nosotros tenemos altar o lo tenemos destruido. Porque yo considero una persona que no tiene deseo de orar, que no tiene deseo de ayunar, que no tiene deseo, hermano, de leer la palabra, que no tiene deseo muchas veces ni de congregarse, viene a la iglesia y no tiene deseo de cantar, está en la adoración y no tiene deseo de adorar, ya no hay lágrimas en sus ojos, ya no hay presencia de Dios en ellos, no tiene altar, lo tiene destruido. Entonces hay que restaurarlo. Puede ser que lo destruiste por alguna de aquellas otras razones que miramos anteriormente. Pero ahora me voy a centrar rápidamente solo en un versículo más, y solo voy a quedarme con la primera para después enseñarle las demás, porque sería apenas la primera, le voy a comenzar encimita, hermano. Entonces cada una de ellas es un tema prácticamente. Entonces vamos a ver la primera en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Miremos la primera de ellas. Consideré Gálatas capítulo 2 verso 20 para terminar en este momento de predicación, de enseñanza. Gálatas 2:20, Reina Valera 60, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se recuerda que la palabra que es la primera palabra es la palabra Javim, que lo que quiere decir es vida o vidas. Una de las primeras cosas para restaurar el altar es restaurar nuestra vida espiritual. ¿Cuántos alaban a Dios? Recuerde que nosotros tenemos dos vidas: la vida biológica, esa que podemos ver, pero la otra vida es la vida Zoe, la vida del espíritu. Y cuando la vida Zoe no existe, porque está muerto el espíritu, no hay Zoe, hay muerte, entonces no hay altar. Lo primero que tenemos que hacer es, gloria a Dios, venir a la vida para poder restaurar. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba confinado allá, hermano, en Babilonia. Para Babilonia es un símbolo de estar en muerte espiritual. Pero cuando ellos salieron de ahí para Israel, lo primero que se les vino fue: restauremos el altar. Ya había una vida. ¿Queremos restaurar el altar? Volvámonos a Cristo. Queremos restaurar el altar, que la vida de Cristo vive en nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El yo ya se murió, el yo lo dejé enterrado. Ahora la vida de Cristo está en mí, ella es la que me da vida. Gloria al nombre del Señor. Y ahora lo que yo vivo en la carne, ya no lo vivo en el pecado, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Juan capítulo 12 verso 24 dice la Biblia: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. Cuando nosotros pecamos, morimos. Y cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, volvemos a morir en su muerte. Pero esa muerte no es la muerte que produce el pecado. La muerte que produce el pecado es una muerte, hermano, eterna. Es una muerte
estéril, es una muerte que no sirve. Pero la muerte que se produce en Cristo Jesús, por eso Pablo decía: en Cristo Jesús estoy juntamente crucificado. Llegó a la cruz y murió. Ahora la vida del que puede resucitar, gloria a Dios, está en mí. Y entonces lo que yo vivo en la carne, ya no lo vivo en el pecado, lo vivo en la fe que es en el Hijo de Dios. Si no vamos ahí a pegar en la cruz, no literalmente como hacen muchos, pegar papelito en una cruz, no, espiritualmente. Si no nos vamos ahí y morimos en la muerte que murió Jesús, no podremos tampoco resucitar en su vida, en su resurrección. Entonces lo primero que tenemos que hacer es morir al yo, morir al hombre viejo, morir a esa persona viciada, dañada, afectada, adoctrinada por el mundo, que lo único que quería hacer era lo único que hacía era menospreciar a Dios, hacer a un lado a Dios, blasfemar contra Dios, vivir en contra de Dios, hermano, hacer lastimar a Dios. Pero ahora ya no vivo yo, dice Pablo. Ahora Cristo vive en mí. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos que volver a la vida. Tenemos que despertar al espíritu para poder comenzar a restaurar el altar. Así comienza la restauración de un altar, volviendo a la vida espiritual. Si la vida del mundo lo que quería era fiesta, si la vida en el mundo lo que quería era parranda, si la vida en el mundo lo que quería, hermano, era pasar, hermano, haciendo el mal, fumando, tomando, hermano, en vicios, con amigos en la calle, si la vida del mundo lo que quería, hermano, era andar haciendo todas esas cosas solo afuera, nunca estaba en su casa, porque siempre estaba cometiendo, hermano, algún hecho vergonzoso allá afuera. Si la vida del mundo, hermano, te llevaba al adulterio, te llevaba a la fornicación, te llevaba a despreciar incluso tu propia vida, ahora la vida de Cristo nos lleva hacia Dios. Ahora la vida de Cristo nos lleva hasta la oración. Ahora la vida de Cristo nos lleva, hermano, hacia la palabra del Señor. Ahora la vida de Cristo nos lleva hacia una comunión con Él. Por eso el que está vivo, gloria a Dios, ya no vive en la carne, sino vive en el Espíritu. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso fue lo que quiso decir Pablo. Y Pablo lo dice ahí mismo en Gálatas: si vivís en el Espíritu, andad también en el Espíritu. ¿Cuál es la evidencia de que yo he resucitado en Cristo Jesús? Que, hermano, las obras de la carne me van a hacer, hermano, asquientas, mas el fruto del Espíritu me va a dar placer, me va a dar gozo, me va a dar alegría, me va a dar algo maravilloso en mi vida, que voy a querer seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Póngase de pie esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Todavía me faltaron las otras y todavía me falta desarrollar esta parte, pero yo creo que en el nombre de Jesús ya la idea ya le quedó a usted en la mente, y hoy puede comenzar a desarrollar un poco más esa idea para poder ir restaurando mucho más el altar. Gloria a Dios por aquellos hermanos que mantienen sus altares encendidos, que le dicen al Señor: Señor, pon de tu aceite más y más para que no se me apague la lámpara. Aquellos hermanos que se dan, hermano, día y noche para el Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable para Él. Aquellos hermanos que aprecian su vida espiritual y no se la prestan al mundo. No es negociable, dije ayer, hermanos, la vida espiritual, hacer la voluntad de Dios, no es negociable, sino que deseamos con todo el corazón a vivir para Cristo Jesús y hacer las obras para Él en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús para bendecir esto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta noche, Padre celestial, he dado lo que me has dado, Señor, con alegría y con gozo.
sabiendo que tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo, que penetra, Señor amado, Padre celestial, hasta los tuétanos, hasta lo más íntimo del ser humano, entre el espíritu y el alma, y discierne los pensamientos, Señor amado, para poderlos llevar cautivos, Señor amado, a la cruz. Padre celestial, esta noche, Señor, yo te pido, te ruego, te suplico, Señor, que seas bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Padre, que esa palabra, Señor, en el nombre de Jesús quede impresa en sus corazones, Señor, en sus mentes, y que podamos, Señor, en el nombre de Jesús recuperar el fuego del altar, pero primero restaurando ese altar, Señor amado, en el nombre de Jesús, para presentar esa ofrenda, ese sacrificio en el nombre de Jesús, y vivir como sacerdote que somos delante de tu presencia, Señor. Padre celestial, muchísimas gracias. La gloria y la honra es tuya por los siglos de los siglos. Señor, nos presentamos a ti y te pedimos, ten misericordia. Cuando por alguna razón, Señor, apagamos el fuego del altar e incluso destruimos ese altar, Señor, yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que cada uno se dé a la tarea, Dios mío, Padre, de averiguar, de investigar sus vidas espirituales, de verse a sí mismo, para poder, Señor, retomar esa vida espiritual, Dios mío, que a ti te agrada, en el nombre de Jesús. Padre celestial, en el nombre de Jesús, aquellos que nos verán por las redes, si hay alguno, Señor amado, que en este momento se está reconciliando, aceptando tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdale, por favor, ayúdale, ayúdale. Muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre esta noche. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús por darnos la palabra, Señor. Gracias, sellamos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le continúe, amado hermano, bendiciendo. Amén.